revelado, el increíble encuentro entre un apache y una viuda que cambiará sus vidas para siempre. La arcilla se deslizaba entre sus dedos, suave y templada, mientras doña Isabel se perdía en la repetición casi hipnótica de su trabajo. Desde la muerte de su esposo, el taller había sido su refugio y su condena. Los recuerdos lo inundaban todo, su risa, sus sueños, las historias compartidas que ahora pesaban como ladrillos en su pecho. Con cada giro de su torno, Isabel sentía la presión aplastante de la responsabilidad. 3 hijos la necesitaban. La lucha diaria por mantener a flote el legado familiar se tornaba cada vez más abrumadora, un eco constante que resonaba en su mente. ¿Sería suficiente? Era una tarde calurosa. El sol languidecía tras las colinas. Con el sudor deslizando por su frente, su mente giraba, cuestionándose si aquella era la vida que su esposo hubiera querido para ella. Se decía que la cerámica era su amor compartido, pero en el silencio roto por el crujir de la arcilla, el dolor se hacía presente. Comenzó a moldear una nueva pieza, pero sus manos titubearon. Su respiración se volvió irregular. El peso de la incertidumbre la oprimía. Las facturas acumuladas y las miradas preocupadas de sus hijos le llenaban de angustia. Mientras tanto, a pocas millas, Kyle contemplaba su propia lucha. La presión de los sueños apachados en su pecho lo mantenía despierto por las noches. Un deseo ardiente de cambiar su historia, de atravesar las limitaciones que su comunidad le imponía. Recordaba los rostros de su familia, siempre esperando lo mismo de él, que se quedara, que ayudara a mantener la tradición. Pero en sus entrañas, un fuego lo empujaba hacia adelante. La verdadera pregunta era, ¿a qué costo? El destino parecía acercar sus vidas cuando ambos coinciden en un mercado, repleto de colores y aromas que en un instante lo transformaron todo. Isabel, distraída, dejó caer una de sus piezas. El sonido del cerámico al romperse resonó como un trueno en su mente. Al mirar hacia abajo, se encontró con Kyle, quien con una sonrisa le ofreció su ayuda. «No te preocupes, ese es solo otro fragmento para ser contado», dijo, y las palabras se tejieron en su alma como un hilo dorado de esperanza. Sin embargo, ¿cómo podría ella permitir que un extraño interfiriera en su mundo quebrado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Isabel empezó a compartir su vida, revelando cómo la cerámica era más que un simple negocio. Era todo lo que le quedaba de su esposo. A cada instante, su piel se estiraba al borde de la ansiedad, al borde de preguntarse si abrir su corazón valdría la pena. Kyle, por su parte, sentía la atracción de sus historias, pero la responsabilidad en su comunidad lo anclaba. Un conflicto interno se gestaba entre ellos, ambos temerosos de dejarse llevar por lo que sus corazones deseaban. La conexión se profundizaba, revelando una verdad inesperada que amenazaba con desmantelar todo lo que conocían. Isabel se preguntaba si su lealtad hacia sus hijos podía coexistir con el deseo de perseguir un futuro incierto a su lado. Kyle, en su mente, luchaba cada vez más entre el deber familiar y un camino que podría liberar su espíritu. Al caer la noche, una pregunta revoloteaba entre ellos. ¿Podrían sus vidas entrelazarse sin destruir lo que ya existía? La urgencia del momento se volvió latente, y el eco de sus decisiones comenzaba a resonar, dejando atmósferas que prometían un despertar.
o una pérdida irrevocable. La luz del alba se filtraba a través de las ventanas del taller de cerámica de Isabel, iluminando el polvo suspendido en el aire. La rutina matutina ya había comenzado, pero su mente aún danzaba entre los ecos de la noche anterior. Aquella conversación con Kael había dejado una huella imborrable. Las palabras de él resonaban en su interior, un mantra inquietante que la empujaba a confrontar sus propios miedos y esperanzas. Decidió que no podía seguir aferrándose al pasado. La cerámica no solo representaba lo que había perdido, sino también lo que aún podía construir. Hacía tiempo que su taller se había vuelto un símbolo de derrota, un lugar donde los sueños se moldeaban solo para quebrarse. Pero Kael había encendido una chispa en su corazón. ¿Sería posible reinventarse en medio de la adversidad? Mientras los rayos del sol comenzaban a calentar la tierra, Isabel tomó un puñado de arcilla y, en vez de simplemente formar una pieza, decidió que cada movimiento sería una declaración de resiliencia. Su mente comenzó a concebir formas nuevas, diseños que olvidaban la tristeza y abrazaban la esperanza. Fue en ese momento que sintió el primer destello de propósito desde la muerte de su esposo. Un anhelo de trascender su dolor a través del arte. Kael, por su parte, había regresado a su hogar con la imagen de Isabel fresca en su mente. Aquella mujer, su vulnerabilidad expuesta, lo había impactado profundamente, pero la lealtad a su comunidad lo mantenía cautivo. Había crecido con la tradición de su pueblo, arraigada en su identidad, y el deseo de seguir los pasos de su familia pesaba en su pecho como una roca. Sin embargo, al igual que Isabel, su encuentro lo había llevado a cuestionarse. ¿Era suficiente conformarse con el destino que otros habían trazado para él? En las siguientes semanas, mientras Isabel se dedicaba cada vez más a su cerámica, su arte comenzó a atraer atención en el mercado local. Cada pieza contaba una historia, imbuidos de su lucha personal. La mirada de admiración de los compradores comenzaba a brindar no solo alivio económico, sino restauración emocional. Su corazón se hinchaba de un orgullo renovado, un sentimiento que se había perdido entre las facturas y las preocupaciones. Kael, impulsado por sus propias inquietudes, decidió asistir al mercado de una forma diferente, despojado de la responsabilidad habitual que pesaba sobre él. Realizó una visita espontánea, intrigado no solo por la cerámica, sino por el aura de Isabel. Era su oportunidad de verla de nuevo, de adentrarse en un nuevo camino que lo seducía cada día más. A medida que sus ojos se encontraban entre la multitud, una conexión palpable emergía entre ellos, capaz de desafiar los límites del deber y la tradición. Las conversaciones se tornaban más profundas, compartían no solo sueños, sino también temores. Isabel empezó a sentir que su arte podía ser una herramienta de cambio, no solo para ella, sino también para aquellos que rodeaban su vida. Mientras tanto, Kael se vio absorbido por la pasión de Isabel, haciéndose más consciente de que su deseo de explorar el mundo exterior no solo lo liberaría a él, sino también a los que lo rodeaban. Sin embargo, las sombras de su pasado, los vínculos de su familia y las expectativas que aún pesaban sobre él, comenzaron a desplegar un nuevo conflicto. Ambos se enfrentaban a elecciones que no solo definirían sus destinos en el presente, sino también el futuro que podrían crear junto a otros. La pregunta se volvía más urgente. ¿Podrían desafiar el legado de sus vidas y encontrarse en un camino compartido? Las decisiones que tomaran en los días siguientes no solo alterarían su propio destino, sino también el de aquellos a quienes amaban. Al llegar el ocaso, las nubes oscurecían el horizonte, augurando una tormenta emocional inminente.
Isabel se preguntaba si era el momento de entrelazar sus caminos definitivamente o si debía separar sus deseos sobre la base del sacrificio. ¿Sería suficiente? La incertidumbre parpadeaba en el aire y el eco de sus decisiones comenzaba a dibujar un futuro incierto, uno donde la verdad de sus corazones tendría que salir a la superficie, o todo podría perderse para siempre. El taller de cerámica había transformado su atmósfera. Isabel no solo moldeaba arcilla, estaba creando una nueva identidad. Cada giro del torno representaba un paso hacia la autoconfianza renovada. Sin embargo, la emoción que sentía por su arte también traía consigo una presión desconocida. A medida que las ventas aumentaban y los elogios se multiplicaban, una voz interior comenzaba a cuestionar su capacidad para sostener este éxito. No quería defraudar a quienes comenzaban a verla como una artista. Tenía miedo de que, en un giro del destino, su fragilidad se revelara nuevamente. En ese contexto, comenzó a explorar técnicas que nunca había considerado. La cerámica japonesa, con su estética simple y profunda, resonaba con su búsqueda de claridad. Isabel se dedicó a estudiar esa forma de arte, sumergiéndose en el océano de tutoriales y libros, diseñando formas que evocaban su dolor y su esperanza a la vez. Cada pieza se tornaba un espejo de su evolución, una forma de plasmar su interior en el exterior. Las noches se convirtieron en su refugio. Mientras la mayoría de los habitantes del pueblo se retiraban a sus camas, ella permanecía despierta, modelando piezas que narraban historias que la gente aún no conocía. Pero esta soledad creativa, aunque reconfortante, comenzaba a volverse abrumadora. ¿Sería posible mantenerse auténtica sin perderse en la necesidad de agradar a los demás? La respuesta se hizo evidente en la palpitante vulnerabilidad de su arte. Mientras tanto, Kyle se debatía entre el deber hacia su familia y el deseo de perseguir su propia vida. Al haber pasado noches sin dormir, contemplando su futuro, las inseguridades se hacían más evidentes. La presión de ser un pilar en su comunidad, un hombre que se debía a su legado, lo mantenía encadenado. Pero las charlas con Isabel habían encendido una llama en su interior. Se preguntó si realmente su vida tenía que discurrir por el camino que otros habían trazado por él. Cada vez que Kyle visitaba el mercado, su mirada buscaba a Isabel entre la multitud. La conexión entre ellos se había fortalecido. Su conversación se había vuelto un hilo del que anudaban esperanzas y miedos. No obstante, la sombra de su linaje se cernía sobre él como un recordatorio constante. La obligación a los compromisos familiares lo atormentaba, y mientras ella crecía, él se sentía estancado. Su deseo de cambiar el destino personal lo llevó, quizás por primera vez, a considerar una elección audaz: desafiar la tradición. Una tarde, cuando se encontraron en el mercado, la tensión entre ellos se volvió palpable. Isabel, con el brillo de su pasión, lo instó a que explorara lo que su corazón realmente deseaba. Esa conversación, cargada de emoción, fue un punto de inflexión. La forma en que se miraban no solo reflejaba entendimiento, sino una atracción que iba más allá de lo físico. Era un imán de almas que se complementaban, pero también de decisiones que temían hacer. Mientras la noche cubría el pueblo, Isabel se sentía dividida. Kyle había pronunciado una frase que resonaba en su mente: «Tu arte puede cambiar más que tu vida». Esa idea la enfrentaba a una nueva encrucijada. ¿Qué pasaría si su arte no solo cambiara su propio destino, sino también el de otros? La oportunidad de usar su cerámica como un medio de transformación social comenzó a manifestarse, elevando tanto el desafío como la responsabilidad. Pero bajo la presión de este nuevo propósito, se preguntaba en silencio: ¿era capaz de llevar esa carga?
Las sombras que se cernían sobre su futuro personal y profesional se agazapaban, listas para surgir. Una última conversación con Kyle se aproximaba, y con ella, en un giro dramático, una revelación que podría consolidar su vínculo o fracturarlo irremediablemente. ¿Sería esa verdad definitiva la que finalmente daría sentido a sus vidas, o el precio sería demasiado alto? El sol se disfrazaba de sombras doradas mientras Isabel entraba a su taller, un espacio que había dejado de ser solo un refugio, convirtiéndose en un laboratorio de su alma. A medida que moldeaba la arcilla, cada contacto con el barro se sentía como un diálogo interno, un intercambio entre la artista y sus miedos. Había un anhelo creciente en su interior, un deseo de compartir su mundo interno a través de sus creaciones. Pero esa ambición llevaba consigo un peso emocional que cada vez la agobiaba más. Un nuevo diseño tomaba forma, un jarrón con curvas que parecían bailar al ritmo de sus emociones, pero la presión del éxito comenzó a manifestarse en su técnica. De repente, cada giro del torno no solo era liberador, sino que se transformó en un recordatorio constante de las expectativas. Mientras la cerámica se elevaba, la autocrítica se hacía más intensa. ¿Y si los elogios se desvanecían? La duda se instalaba como una sombra persistente. La fragilidad latente amenazaba con asomarse. Impactada por estas inquietudes, Isabel decidió hacer algo radical. Un retiro en su taller. Se aisló deliberadamente del bullicio del mercado y de las voces externas. La idea era sumergirse en su proceso creativo sin distracciones, con un compromiso absoluto hacia su arte. Esto le otorgó claridad momentánea, pero a medida que las horas se convertirían en días, el silencio se tornaría pesado. Cada golpe del molde lo sentía como un eco de sus inseguridades. La incapacidad para enfrentar esos retos emocionales quedó al descubierto. La introspección cobró protagonismo. Sus creaciones no solo eran formas, eran relatos del desasosiego y la lucha interna. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, empezó a vislumbrar la posibilidad de que un arte auténtico, el que brotaba de su vulnerabilidad, podía ser un faro para otros. La idea de realizar un taller comunitario para enseñar cerámica surgió con fuerza. ¿Podría su vulnerabilidad inspirar a otros a enfrentar sus propias luchas? Cuando la propuesta brotó de su mente, una chispa de emoción fluyó por sus venas. Isabel sintió que, al enseñar, podría liberarse de parte del peso que llevaba. Aquello significaría dar, trascender su propia historia para convertirse en una guía. Pero esta transformación también requeriría que confrontara su propio miedo, el de ser vista como líder. La inseguridad sobre su habilidad y su voz resonaba en su interior, desafiándola en cada paso. Un día, mientras daba forma a un plato, decidió que había llegado el momento de compartir esa visión con Kyle. A pesar de toda la incertidumbre, sabía que necesitaría su apoyo, especialmente porque él había sido su ancla emocional en los momentos de tormenta. Una conversación sincera podría solidificar o desestabilizar su conexión, pero sentía que valía la pena correr ese riesgo. La noche que se encontraron, sus corazones parecían converger, latidos entrelazados en el espacio. Con una mezcla de ansiedad y esperanzas en sus palabras, Isabel le compartió su idea. Cada frase era una invitación a imaginar un futuro donde su arte no solo la liberara, sino que también empoderara a otros. Mientras hablaba, la emoción crecía entre ellos, pero también la tensión. Ella podía percibir el conflicto en su mirada. Kyle no solo contemplaba la propuesta, sino que se encontraba en una encrucijada propia. La visión de Isabel le iluminaba el camino, pero sus raíces y deberes familiares tiraban de él en sentido opuesto.
¿Sería capaz de apoyarla sin sacrificar sus propios deseos? Mientras la conversación promovía una energía vibrante, el verdadero desafío se alzaba ante ellos. Isabel se sintió más viva que nunca, pero la posibilidad de perder el vínculo que estaban forjando también la aterrorizaba. Era un momento decisivo, uno que podría reafirmar su artífice interno o poner fin a la conexión que había significado tanto. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, un espacio cargado de posibilidades y temor. Isabel sabía que esta revelación no solo afectaría su futuro, sino también el de ambos. ¿Sería Kyle el compañero que la impulsara hacia adelante, o el temor a su reacción marcaría el final de su evolución personal? Con el corazón palpitante, se preguntó si de verdad podía afrontar la verdad que estaba a punto de desatar. Isabel sintió como cada latido de su corazón resonaba en el silencio del taller, un eco que retumbaba entre las paredes de barro. La tensión en el aire era palpable, como si las sombras se acercaran más, observando su próximo movimiento. Kyle permaneció inmóvil, meditando con la mirada distante, y el peso de su indecisión parecía alargar el tiempo. Isabel comprendió que este instante definía mucho más que la simple creación de un taller. Se trataba de su valía como artista y como persona. Alargar la conversación no era una opción. La ansiedad hizo un nudo en su garganta mientras se preguntaba cuán fuerte era su deseo de ser vista, de ser reconocida en sus luchas. La ambigüedad de la situación la llevó a cerrar los ojos por un instante, tratando de despojarse del temor que latía en su interior. Abrió los ojos, miró a Kyle y se obligó a enfrentar lo que significaría su arte en este nuevo capítulo. «Kyle», comenzó, su voz firme pero casi inaudible, «lo que propongo no es solo un taller, es abrir una puerta a otros, un lugar donde la vulnerabilidad se convierta en fuerza compartida. Si puedo hacerlo, ¿podrías apoyarme?» Kyle inhaló profundo, su expresión cambiando sutilmente mientras consideraba el peso de su respuesta. En su dilema, Isabel reconoció que, aunque la decisión de él la afectaría, su propia transformación dependía menos de su aprobación y más de su disposición a ser auténtica. Esto la llevó a un momento de revelación sobre sí misma. A pesar del miedo, tenía el poder de brillar sin la validación de los demás. «Isabel, me inspira tu pasión», respondió finalmente Kyle, «pero tengo que lidiar con mis responsabilidades. La idea me llena de esperanza, pero también siento que no puedo dejar atrás todo lo que he construido». El choque de emociones en la sala era intenso. Isabel sintió el vacío de su respuesta, pero en lugar de dejarse arrastrar por la decepción, la indignación se encendió en su interior. Lucharía por su sueño, no solo por su propio crecimiento, sino por los demás que podían necesitar ese espacio seguro. «Tal vez no puedas desprenderte de tus obligaciones ahora, pero esta es mi oportunidad para ser protagonista de mi vida», replicó Isabel, decidida. «No espero que lo entiendas todo, solo necesito que consideres lo que podríamos lograr juntos. No simplemente para mí, sino para quienes también cargarán con sus propias historias». La sinceridad de su voz resonó y por primera vez vio un destello en los ojos de Kyle. Parecía estar moviéndose más allá de su conflicto interno, aunque no era fácil. Fue una chispa, una posibilidad de renacer en medio de la encrucijada que los dos enfrentaban. Mientras las horas avanzaban y la noche caía con su manto estrellado, Isabel comprendió que la autenticidad era un acto de valentía. No podía seguir escondiéndose tras sus inseguridades. Su arte no solo podría liberarla, sino también dejar huella en otros. La conversación se intensificó, natural y caótica, como un flujo de arcilla que adquiere forma a medida que se moldea. Entre sus palabras, una revelación más profunda se manifestaba. Ella solo era un canal.
La idea de un taller no debía ser una carga, sino una semilla de transformación. El momento de tomar decisiones cruciales se acercaba. La presión no solo se centraba en Kyle, sino también en su propia idealización del éxito. Había que decidir si perseguir ese camino de inseguridades o saltar hacia lo desconocido. Isabel respiró hondo, consciente de que cada palabra pronunciada no solo definiría su futuro, sino también la voluntad de ambos de enfrentar sus sombras. Si me apoyas, sé que podré crear algo extraordinario, pero si decides quedarte al margen, entenderé. Solo quería compartirte mi verdad. El silencio volvió a caer, pesado y cargado de significado. Mientras Kyle procesaba lo que había escuchado, Isabel se sintió más conectada que nunca a su propósito. ¿Sería el primer paso hacia su anhelado crecimiento o el principio del fin de su conexión? Con el pulso acelerado y la incertidumbre aplastante, Isabel esperó su respuesta. La alineación de sus destinos estaba a punto de revelarse, y solo faltaba un último giro del destino para encauzar sus caminos. Isabel observó a Kyle, sintiendo cómo cada segundo se alargaba, el eco de sus palabras aún reverberando en el aire. La tensión entre ellos seguía palpándose, como un hilo fino que podría romperse en cualquier momento. En su mente, una tormenta de pensamientos furiosos se gestaba, y mientras su corazón latía desbocado, se preguntaba si su vulnerabilidad había sido un error. Pero ahora ya no había vuelta atrás. Kyle finalmente rompió el silencio. Isabel, tu propuesta me fascina, pero no puedo negarme a mis responsabilidades. No quiero traicionar lo que he construido en este tiempo. Sus ojos reflejaban conflicto, un reflejo oscuro que resonaba con la lucha interna de Isabel. Ella comprendió que su próximo movimiento debía ser estratégico. Sin embargo, se aferró a la chispa que había visto en sus ojos. Esa brusca luz podría ser la apertura que necesitaba. Entiendo tus temores, pero te invito a considerar mi deseo genuino de crear un espacio donde todos podamos sanar. Esto no es solo por mí. La claridad en su voz aumentó, como si cada palabra estuviera esculpiendo un bloque de mármol, poniéndolo en forma. La chispa resonó nuevamente, y ante su determinación, Kyle se sintió presionado a tomar una posición firme. Isabel lo veía procesar. La lucha en su expresión era palpable. En su mente, una sensación de desafío crecía. Estaba dispuesta a arriesgar lo que había construido por alguien que anhelaba compartir su arte con el mundo. Su propia respuesta resonó. Sí, tenía que intentar dar ese paso. Kyle dijo con un tono casi reverente, quizás esta no sea solo una oportunidad de éxito. Podría convertirse en un acto revolucionario, donde la creación y las heridas se entrelazan. Mi arte puede ser un refugio, no un peso. Y si te soy honesta, estoy cansada de sentir que debo esperar por la aprobación de otros. Sintió cómo esas palabras le otorgaban poder. Aquel desafío interno comenzaba a desvanecerse, transformándose en fuerza. Kyle parpadeó, como si su mundo se hubiera dado la vuelta, cuestionando su propia percepción de las obligaciones. Los compromisos en los que había estado atrapado tanto tiempo comenzaron a parecerle una cadena. Isabel notó que su postura se endurecía. La fuerza de su convicción alcanzaba un nuevo nivel. En ese instante, ella no solo lo desafiaba a él, sino que también se desafiaba a sí misma. Tal vez haya algo de verdad en lo que dice, murmuró él, como si hablara consigo mismo. Sus ojos se posaron nuevamente en Isabel, y por primera vez se encontró con su mirada. Pero esa conexión no se limitó solo al intercambio de palabras. Era un reflejo de sus propias luchas, una lucha desequilibrante entre el miedo de avanzar y el deseo de crecer. Isabel sintió un ligero escalofrío. ¿Acaso esto era lo que había estado buscando?
No solo un apoyo, sino una conexión genuina en su viaje creativo. Sin embargo, el riesgo de perder esa conexión también acechaba. La duda se convirtió en un eco en su mente. ¿Y si no lograba convencerlo? ¿Y si todo su esfuerzo hubiera sido en vano? Respiró con fuerza, canalizando su energía en los próximos movimientos. La jornada de transformación personal exigía arriesgarse y soltarse de las ataduras ligadas al miedo. Kyle, dijo con firmeza, sé que no es fácil, pero también sé que todos llevamos un peso. Cada uno de nosotros, en este camino, está lidiando para encontrar su verdad, y al hacerlo, también podemos ayudar a otros. El silencio se volvió denso nuevamente, pero esta vez había un cambio en el aire. Isabel lo sintió. La habitación parecía vibrar con un potencial renovado. Su corazón latía con anticipación en lugar de incertidumbre. Su voz se tornó más decidida. Dame una oportunidad. Te prometo que, aunque sea difícil, no te decepcionaré. La expresión de Kyle se tornó introspectiva, reflexionando sobre las posibilidades que se le presentaban. Isabel sabía que estaba al borde de un cambio trascendental, no solo para ella, sino también para Kyle. Con cada latido, una parte de su esencia artística emergía con fuerza. ¿Sería este el comienzo de algo significativo? De pronto la idea de perder todo la asustó, pero a pesar de la inquietud, se sintió más viva que nunca. Estaba a punto de doblegar las sombras que la habían rodeado tanto tiempo. Justo cuando Kyle abrió la boca para responder, Isabel sintió que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Sería este el momento crucial? La incertidumbre se tornó en una especie de expectativa eléctrica. Se acercó un paso más, en un acto reflexivo de valentía. No espero que me des una respuesta sí o no inmediato, añadió. Solo quiero que lo pienses. Lo que estamos creando aquí podría cambiar nuestras vidas para siempre. Tal vez su propia vida dependiera de la respuesta de Kyle. Ella había lanzado el ancla de su deseo, confiando en que el viento la llevaría hacia nuevas orillas. Pero, ¿sería él capaz de dejar de lado sus temores y unirse a ella en esta travesía? La próxima respuesta de Kyle podría cambiar el rumbo de sus destinos, y ella estaba lista para encarar lo que viniera. Isabel permanecía a la espera de la respuesta de Kyle, mientras un torrente de emociones la envolvía. La incertidumbre era un peso en su pecho, pero al mismo tiempo sentía que había despertado algo profundo en su interior. No era solo un anhelo por concretar su proyecto artístico, era un llamado a redefinir su vida, a abarcar su esencia en lugar de mantenerla oculta. No podía permitirse retroceder. Las palabras de Kyle danzaban en su mente, y a medida que pasaban los instantes, su mente se sumergía en la autocrítica. ¿Cómo había llegado a ese punto? Siempre había estado atrapada en la zona de confort, alimentándose de las aprobaciones ajenas antes que de su propio deseo de crear. La revelación llegó como un rayo. Se encontraba ante una bifurcación: seguir el camino conocido o lanzarse hacia lo desconocido. Kyle, comenzó, su gesto más decidido que nunca. He pasado demasiado tiempo viviendo conforme a las expectativas de los demás. Esta idea que te propongo no es solo un proyecto, es una parte de mí que he mantenido reprimida. No creo que debamos ser prisioneros de nuestros propios miedos. El rostro de Kyle se tornó reflexivo. Isabel podía ver que su propuesta resonaba en él, y eso le daba una chispa de esperanza. Pero, ¿qué pasaría si Kyle buscaba un refugio en sus responsabilidades en lugar de arriesgarse junto a ella? Mientras su mente batallaba con tales pensamientos, comenzó a urdir un plan. Si lograba conectar su deseo de creación con la necesidad de Kyle de encontrar un propósito, tal vez podría persuadirlo. Isabel visualizó un espacio donde ambos pudieran explorar sus inquietudes, un lugar donde la vulnerabilidad no fuera un estigma, sino una fuerza. Te propongo esto.
Trabajemos juntos en algo concreto, un proyecto a corto plazo. Si no resulta, al menos habremos intentado algo genuino. Y si sí, entonces podríamos abrir una puerta a un sinfín de posibilidades. El brillo de los ojos de Kyle mostraba una mezcla de interés y resistencia. Isabel sentía que, aunque había lanzado su red, aún le faltaba atrapar al pez. Le había prometido a sí misma que no cedería a la duda. Así que se preguntó qué obstáculos estaba enfrentando él. La siguiente pregunta se formó en su mente, casi sin que se diera cuenta de que la estaba elaborando. ¿Cuál es tu mayor miedo en todo esto, Kyle? La pregunta flotó en el aire como un anhelo, y la mirada de Kyle fue como un cristal que se quebraba. Su armadura comenzaba a desmoronarse. Isabel no sabía si su curiosidad sobre lo que realmente lo frenaba sería suficiente para que abandonara su zona de confort, pero estaba dispuesta a intentarlo. El silencio entre ellos se deslizaba hacia un momento de conexión, un puente que podría unir sus mundos. Mientras lo observaba, la tensión inicial que había sentido se transformó en un aura de complicidad. Había empezado con el deseo de articular sus propias aspiraciones, pero ahora se había convertido en un viaje compartido. Esa era la verdad oculta que necesitaba ver en sí misma. Ser vulnerable era también una forma de fortaleza. El reloj en la pared hacía que los segundos se sintieran eternos y también urgentes. La mirada de Kyle se tornaba más profunda, como un mar que oculta secretos. Isabel respiró hondo, se sintió extrañamente tranquila y abrumadoramente desafiante al mismo tiempo. Era un misterio abrumador. ¿Acaso había encontrado a alguien dispuesto a cruzar ese umbral con ella? Fue en ese momento cuando Kyle la miró con una intensidad renovada, y ella sabía que la respuesta estaba a punto de formar un nuevo molde en sus vidas. Pero, ¿sería suficiente? ¿Se arriesgaría a la creación o se mantendría a sí mismo en la seguridad de su zona de confort? El sudor en sus manos la inquietaba, pero la determinación brillaba en su mirada. «Quiero que sepas que estoy dispuesto a considerar tu propuesta», murmuró él, y esas palabras resonaron con un eco de promesas entre ambos. Pero en el fondo, Isabel no podía evitar preguntarse, ¿qué pasaría si la decisión que Kyle tomara no solo afectara sus caminos creativos, sino también sus corazones? La tensión se alzó, manteniendo a ambos en el limbo de lo desconocido, y ella sintió que el verdadero reto apenas empezaba a desvelarse. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas en las paredes del estudio. Isabel se sintió como un lienzo en blanco, tan ansiosa por ser pintada como por pintar. Sin embargo, la paleta de colores que esperaba usar se limitaba a las emociones que surgían tras las palabras de Kyle. El acuerdo de colaborar juntos, aunque era un pequeño paso hacia la incertidumbre, empezaba a tomar forma en su mente. Cada idea nueva era un ladrillo en la edificación de su valentía. Afuera, el murmullo de la ciudad se escuchaba como una sinfonía distante, pero en su interior el silencio se llenaba de posibilidades. Mientras Kyle se tomaba un momento para procesar lo que acababa de decir, Isabel se centró en su propia voz interior. Lo que antes le había parecido un miedo abrumador, ahora se transformaba en una expectativa vibrante. Ella misma había creado esa atmósfera de seguridad que siempre había buscado, el cuarto compartido en el que ambos podían dirigirse al abismo de la creación. Lo primero que necesitamos es definir nuestro enfoque. Isabel adoptó una postura decidida. No quiero que esto se convierta en otra idea abortada, como tantas otras que he dejado en el camino. No podemos permitir que las dudas nos consuman de nuevo. Kyle asintió, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. Isabel notó la resistencia en su expresión y se sintió impulsada a profundizar.
Siempre había cargado con la creencia de que sus ambiciones eran egoístas, pero ahora esa noción comenzaba a desmoronarse. «¿Qué es lo que realmente deseas conseguir con esto, Kyle?», preguntó, dirigiendo su mirada hacia él con una mezcla de curiosidad y desafío. «Si vamos a hacer esto, necesitamos claridad». Kyle se sentó recto. El peso de la pregunta lo golpeó con fuerza. Sus ojos se encendieron con una chispa de determinación y vulnerabilidad que Isabel no había visto antes. Algo en su espíritu parecía vibrar al unísono con el de ella. «He estado buscando sentido en mi vida, Isabel», confesó. Su voz era un susurro. «Me he perdido en las expectativas, en el miedo de no fracasar, y he dejado que eso defina lo que puedo o no puedo hacer. Mi mayor miedo, lo que me ha frenado, es decepcionarte, o decepcionarme a mí mismo». Isabel sintió un torbellino de emociones. Era un momento de conexión genuina, una apertura que les permitía ser vulnerables, y eso lo transformaba todo. Ella también había temido decepcionar, había dejado que el miedo dictara sus elecciones, pero ahí estaban, desnudos en su honestidad, listos para cuestionar las cadenas que los habían mantenido cautivos. «¿Y si trabajamos juntos en esto como una forma de encontrarnos de nuevo?», sugirió Isabel, consciente de que cada palabra era una semilla que podía florecer en creación o caer en el olvido. «Podemos crear algo que signifique mucho más que obras de arte. Podemos construir nuestro propósito». Kyle la miraba, y su rostro reflejaba un compendio de emociones. Esperanza, miedo, visión. Aquello que significaba el arte para Isabel, ahora empezaba a tocar algo profundo en él. Era como si cada palabra la acercara un poco más al lugar donde ambos enfrentaban sus verdades. La idea comenzó a formarse en la mente de Isabel. Un proyecto que no solo explorara el arte, sino también su capacidad de elevarse por encima de sus limitaciones. ¿Pero serían capaces de restringir su miedo y convertirlo en su mayor aliado? La respuesta dependía de cada uno de ellos y del grado en que estuvieran dispuestos a arriesgarse. Pero la noche traía consigo más preguntas que respuestas. Mientras los dos seguían conversando sobre las ideas que estaban brotando, un sonido repentino interrumpió su creación incipiente. Un golpe en la puerta resonó como un trueno en la calma de su espacio compartido. La intrusión inesperada hizo que ambos elevaran la mirada. El aire se volvió denso. Isabel sintió que el pulso de la realidad golpeaba su pecho. ¿Quién o qué los estaba visitando en ese momento de vulnerabilidad? El camino hacia la creación podía ser aún más complicado de lo que habían imaginado, y un nuevo giro en su historia apenas comenzaba a desplegarse. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de aspecto enigmático. Su presencia era casi palpable, como si trajera consigo un aire de misterio denso. Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba, su mente comenzando a divagar en lo desconocido. Kyle, resguardado en su silente curiosidad, observaba con tensión lo que sucedía en la habitación. «Perdón por la interrupción, pero ¿hay alguien aquí que esté dispuesto a escuchar una historia?», preguntó el hombre. Su voz tenía una cadencia que parecía resonar en sus propias inseguridades. Instintivamente, Isabel se sintió atraída por ese desconocido. Era un extraño que emanaba la energía de las experiencias vividas, las cicatrices de un camino arduo. Sin embargo, también era un recordatorio de la fragilidad de sus propias decisiones. La sala, que momentos antes se había llenado de esperanza, ahora palpitaba con una nueva incertidumbre. Kyle intercambió una mirada con Isabel, como si ambos supieran que aquel encuentro traía consigo un mensaje capaz de cambiar el rumbo de su colaboración. No podían ignorar la posibilidad de un nuevo horizonte, aunque también existía el riesgo de que los arrastrara a un abismo. «Estamos en medio de una conversación importante», respondió Kyle, aunque la firmeza en su voz se veía amenazada por la creciente curiosidad de Isabel. «Lo sé»,
replicó el hombre sin titubear. Pero quizás su conversación puede beneficiarse de un poco de perspectiva externa. A veces, las respuestas que buscamos están en los lugares más inesperados. Isabel sintió un retortijón en su estómago. Aquella no era solo una interrupción, era un desafío a su seguridad, un empujón que la invitaba a considerar la historia no contada que todos llevamos dentro. En un instante, el espacio se transformó, convirtiéndose en un escenario donde cada decisión tendría un eco. ¿Y qué historia traes tú?, preguntó Isabel, casi sin darse cuenta del poder que llevaba detrás de sus palabras. Era como si su voz se llenara de un valor inesperado, impulsándola a enfrentar lo desconocido. El hombre sonrió levemente, y en su mirada, Isabel vislumbró destellos de vida, dolor y revelación. Comenzó su relato, y con cada palabra parecía desenredar los hilos de la realidad que los rodeaban. Hablaba de sus propias luchas, de los momentos en los que se había sentido perdido, de la vez que había tenido que reconstruirse desde las cenizas de sus fracasos. A medida que escuchaban, Isabel se dio cuenta de cómo sus narraciones resonaban en sus propias luchas, cómo el miedo y la inseguridad se entrelazaban con sus aspiraciones. El mensaje del extraño parecía ofrecerles no solo comprendimiento, sino también una guía. Para encontrar nuestro propósito, primero debemos enfrentar lo que nos ha mantenido cautivos. Solo así podremos dejar de ser prisioneros de nuestras expectativas, concluyó el hombre, sus ojos fijos en cada uno de ellos. Isabel sintió cómo se activaba algo profundo en su interior. Tanto ella como Kael estaban al borde de un descubrimiento trascendental. Las palabras del hombre eran un espejo que reflejaba sus propias limitaciones y, a la vez, la posibilidad de un camino que reclamaba ser transitado. ¿Qué queremos hacer con esto?, preguntó Isabel dirigiéndose a Kael. La pregunta ya no era sobre su colaboración, sino sobre su vida en general. Aquello que estaban construyendo iba completamente alineado con lo que deseaban ser. Kael frunció el ceño, como si el peso de la pregunta lo abrumara. Isabel se preguntó si todavía tenía dudas sobre su capacidad para elevarse por encima de sus temores. El hombre observó en silencio, creando una atmósfera donde cada silencio se tornaba en eco. Isabel sabía que el próximo paso que darían podría definir no solo su proyecto, sino también sus destinos. Mientras la conversación se llenaba de nuevas posibilidades, Isabel sintió que el tiempo se contraía. Era una encrucijada, un momento decisivo. La luz del estudio caía en ángulo, indiscutiblemente hermosa, pero también amenazante. ¿Estarían dispuestos a cruzar esa línea? Un nuevo golpe en la puerta resonó fuerte, interrumpiendo la intensidad del momento. ¿Qué más podría traer la noche? La intriga se hizo palpable, y el verdadero desafío de su historia estaba a punto de revelarse. La mañana llegó con un halo nuevo, iluminando el taller de cerámica donde Isabel se había propuesto construir una nueva historia. Había pasado semanas desde aquella visita inesperada, donde la perspectiva del hombre desconocido había dejado huella en su corazón y en su mente. Su encuentro había sido un catalizador, un recordatorio de que la vida no solo consiste en sobrevivir las expectativas ajenas, sino en dar forma a lo que realmente se anhela. Con cada pieza de cerámica que moldeaba, Isabel sentía que se liberaba de las cadenas invisibles que la sujetaban. Su arte había comenzado a hablar un nuevo lenguaje, uno que resonaba no solo en su interior, sino también en quienes lo observaban. La comunidad había respondido con entusiasmo, mostrando un interés inesperado en sus talleres. El espacio que había concebido como un refugio ahora se transformaba en un santuario de creación y crecimiento personal. Kael había sido un pilar en este viaje. Después de muchas conversaciones y reflexiones, había decidido unirse a ella con su propio proyecto, uniendo sus pasiones y temores en una búsqueda común.
Juntos, no solo estaban trabajando en la cerámica, sino también en la deconstrucción de sus propias limitaciones. Cada conversación se convertía en una revelación compartida, cada taller en un espacio seguro donde la vulnerabilidad era bienvenida. Isabel notaba un cambio en Kyle, un brillo renovado que antes había estado oculta tras la sombra de la responsabilidad y el deber. Estaba comenzando a abrazar su verdadera esencia. Un día, mientras estaban organizando un taller comunitario, Isabel tuvo una epifanía. El arte que habían estado creando no solo era un medio de expresión personal, sino una herramienta de transformación colectiva. Se dio cuenta de que en cada pieza que creaban, en cada historia que compartían, estaban forjando un nuevo legado. Uno que no solo resonaba con su historia, sino con la de todos aquellos que se atrevían a participar. Los participantes del taller comenzaban a abrirse, a compartir sus propios miedos, sueños y luchas. Isabel sintió que el peso de su propia historia se convertía en un puente que unía a todas esas almas en búsqueda de autoexpresión. Por fin, su arte estaba transformándose en un vehículo para la sanación y el empoderamiento. Dejó de verse a sí misma como una simple ceramista. Se convirtió en una guía, una mentora que ayudaba a otros a descubrir su voz a través de la arcilla. Kyle, por su parte, se dio cuenta de que sus propias experiencias tenían un impacto sorprendente en sus creaciones. Cada pieza que aportaba al taller era una metáfora de su propio viaje y comenzó a compartir su visión con la comunidad. Se sintió liberado del peso de las expectativas, se transformó en un facilitador y creador al mismo tiempo, permitiéndose explorar nuevas posibilidades sin miedo a equivocarse. El dúo comenzó a recibir reconocimiento en la comunidad y sus talleres florecieron en popularidad. Pero lo más gratificante fue ver a los participantes, quienes llegaron como extraños, unirse en una red de apoyo mutuo. Ver cómo su vulnerabilidad se convertía en la fuerza unificadora de todo el grupo resultó ser el logro más impactante de todos. Con el paso de los meses, Isabel y Kyle se dieron cuenta de que no solo estaban transformando su vida, sino también la de quienes les rodeaban. La cerámica dejó de ser una carga, se convirtió en un lenguaje universal que relataba historias de vida. Una tarde, mientras el sol proyectaba dorados sobre el estudio, Isabel se sentó a reflexionar sobre su transformación. Había pasado de ser una viuda llena de miedos a convertirse en una artista empoderada, líder de una comunidad creativa. La sensación de logro era una amalgama de satisfacción y orgullo. Por haber cruzado el umbral hacia lo desconocido, por haber entregado cada pedazo de su vulnerabilidad al arte, y por haberse atrevido a ser vista tal como era. Isabel sabía que todo había valido la pena. Miró a Kyle, quien estaba trabajando en una nueva pieza. Sus ojos se encontraron y sonrieron, sabiendo que su conexión se había transformado en un lazo inquebrantable. Juntos, habían vencido sus demonios y habían creado un mundo donde el arte se convirtió en sanación. Con un corazón pleno de gratitud y satisfacción, Isabel se dedicó a compartir su historia con aquellos que llegaban al taller, inspirando a otros a encontrar fuerza en su vulnerabilidad. Este era su momento, el momento donde la fragilidad se convertía en fortaleza. La historia de Isabel y Kyle se había tejido con hilos de crecimiento personal y el eco de sus decisiones reverberaría por mucho tiempo. Atreverse a volar, transformar el dolor en arte y causar un impacto en otros fue su mayor triunfo. La vida siempre habría de presentar desafíos, pero ahora tanto Isabel como Kyle estaban dispuestos a enfrentarlos juntos, creando un camino donde cada paso dado era un testimonio de lo que verdaderamente significa vivir con propósito.
Las luces comenzaron a atenuarse, un suave tintinear marcaba la llegada de la noche, y en su interior, Isabel sabía que cada final es, en sí mismo, un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Es el momento de tomar inspiración de esta historia. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.